particular a las secciones metropolitanas 9, 10, 11 y 60. La idea es retomar un poco, un pequeño balance, debate acerca de la huelga que promovió la CENTE en este mes de mayo-junio y pues la respuesta del Estado, ¿no? Contamos con la presencia del compañero Pedro Hernández Morales, que es secretario general de la sección 9, y el doctor Gustavo Leal Hernández, que es académico ya conocido, reconocido, especialista en seguridad social, docente de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Abriremos esta conferencia con la intervención primero de pues lo que ha sido el movimiento y posteriormente el doctor nos hará su visión de lo que es esta respuesta del Estado, ¿no? El doctor ha venido trabajando permanentemente lo que es el tema de la seguridad social y en particular del ISSSTE, y pues a ver qué elementos nuevos observa de la respuesta del Estado y nos dará su punto de vista. Entonces comenzamos con el compañero Pedro Hernández. Pues buenas noches, compañeras, compañeros que nos están siguiendo por el Facebook de la sección 9. Consideramos muy importante que mantengamos este debate, que mantengamos esta discusión, esta revisión puntual. Creo que salimos de una huelga que, si bien duró 20 días, del 1 de junio a el 20 de junio, pues nos dejó grandes enseñanzas en términos de la capacidad de la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Decir primero que no fue una huelga espontánea, es una huelga que se vino preparando prácticamente a partir de que declaramos el receso en la huelga del 2025 y fue precedida de paros de 24 y 48 horas hacia finales del 2025 y el 18, 19 y 20 de marzo un paro de 72 horas. Sin embargo, del otro lado no encontramos el eco, la respuesta, la posibilidad de revisar puntualmente las demandas que el magisterio estaba haciendo. Todavía el 1 de mayo entregamos en la Secretaría de Educación Pública el pliego de demandas, conteniendo 7 demandas básicas. La principal, la abrogación de la ley del ISSSTE 2007 y la abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO-Sheinbaum. Pues consideramos que hay una continuidad neoliberal en este gobierno. También, por supuesto, los temas del salario, la democracia sindical, el incremento de su presupuesto a educación y seguridad social, toda la problemática que seguimos todavía padeciendo de la represión, los saldos de la lucha contra la reforma de Peña Nieto. Y bueno, pues hubo una situación del gobierno de la llamada Cuarta T de minimizar, de pensar que no se iba a llegar a esta huelga, que iba a fracasar. Sin embargo, el 1 de junio, miles de trabajadores de la educación de todo el país salimos a las calles. En la Ciudad de México, la movilización de miles, en el caso de Ciudad de México, calculamos más de 15,000, 16,000 trabajadores de la educación de las secciones 9, 10, 11 y 60, que nos sumamos a esta huelga que iniciamos, que intentó plantarse en el Zócalo y encontró una muralla. El tema del mundial pues ganó en varias situaciones pues el enojo del gobierno, porque la fiesta del fútbol se fue quedando solo en las pantallas, y bueno, pues un plantón que se tuvo que colocar alrededor del Zócalo por estas murallas, una represión desde la semana anterior, que los compañeros de Oaxaca arribaron a la Ciudad de México, que no les permitieron entrar al Zócalo,
Y el 1 de junio, pues no solo las vallas, los policías, el cerco en todo el Palacio Nacional, sino además un ataque que llevó a que un compañero, el maestro Proceso Columbo de la sección 14, perdiera un ojo y en riesgo la vista, y otro compañero, Octavio, de la dirigencia de la CT, pues lastimado en la mejilla por artefactos que lanzó la policía, y que cada vez es más evidente que había todo un esquema para repeler, para contener, para no permitir que se instalara el plantón de la coordinadora. Definimos que nos quedábamos ahí en torno al cerco, es decir, establecimos otro cerco, y bueno, pues eso nos llevó a movilizaciones intensas durante la primera semana de la huelga, alguna situación de iniciar una mesa que sistemáticamente la presidenta se negó a atender a la coordinadora. Nos atendieron en 5 ocasiones el secretario de Educación, Mario Delgado, la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, y el titular de el ISSSTE, Martí Batres. Ellos en todo momento dijeron que tenían la capacidad resolutiva y que la presidenta en sus distintas mañaneras pues, afirmó una y otra vez que estaban con toda la capacidad de resolver. Esa narrativa muy sintética, queremos decirles, compañeras, compañeros, a quienes nos siguen en esta transmisión, pues llevó a que el gobierno se desenmascarara que con quien tiene la mayor acuerdo, pues son precisamente por las administradoras de los fondos de retiro, las AFORES, 10 grandes AFORES. Hemos dicho una y otra vez que manejan 8.3 billones de pesos, que significa más del 23% del Producto Interno Bruto, y sus ganancias extraordinarias por el manejo de estos fondos de los trabajadores, que este gobierno no quiere romper, no quiere quitar esa ganancia extraordinaria. Nosotros dijimos una y otra vez públicamente que si el lema de primero los pobres se convertía entonces en primero los pobres banqueros. Cada vez se fue desnudando más que el empecinamiento de este gobierno es por proteger esos intereses financieros, no solo nacionales, sino aún internacionales. La huelga continuó. Sí queremos registrar, como en un magnífico artículo Luis Hernández del día de ayer pone sobre la mesa, en el sentido de que esto no termina, de que esto continúa, y de que pese a toda la campaña mediática que enfrentamos, no lograron derrotarnos. Hay quien lo ve en términos de pesos y centavos y pensaría que entonces cuánto logramos en términos de salario, en términos de si se abrogó la ley del ISSSTE o no. Nosotros valoramos que no es en esos términos como tiene que hacerse el balance. Este balance tendrá que hacerse desde las bases. Nos parece que necesitamos definir sobre todo una perspectiva que implica regresar a una lucha todavía más encarnizada, lograr que muchos otros sectores se convenzan que si no luchan ahora, están condenados a una renta vitalicia de menos de 8,000 pesos mensuales, como una y otra vez demostramos. Nos parece que el debate público que logró la coordinadora, el nivel de interlocución y aprovechar precisamente el escaparate del Mundial, permitió entonces que este tema a nivel internacional fuera visto en muchos lados. Las televisoras, las radios, los medios que estaban aquí para el Mundial voltearon a ver que en nuestro país hay una realidad lacerante, que hay madres buscadoras de sus hijos, que Ayotzinapa no está resuelto, que los campesinos traen una lucha también muy fuerte, que los transportistas, que los estudiantes como los del Poli han manifestado entonces que este país no es el que se intentó colocar en el escaparate de los medios a partir de la realización de un mundial.
sí dijimos, si no hay solución no rodará el balón, y nos parece que el balance final es que si bien rodó el balón, como lo afirmó la maestra Jenny, secretaria general de la 22, es un balón ensangrentado, es un balón maltrecho, es un balón que entonces se piensa que en los pies de los jugadores del fútbol, que se ha convertido en un gran negocio, está la independencia de este país, está la posibilidad de cambiarlo, y nos parece que aún dentro de ese escaparate hubo futbolistas que se manifestaron en favor de varios de los temas, no solo de nuestro país, sino de otros países. Nos parece que esta fiebre del fútbol llegará a su término el próximo 17 de julio, y bueno, el problema continuará. Nosotros manifestamos el día que se levantó el plantón, el 20 de junio, que no nos vamos, que aquí seguimos, que no nos han derrotado, que estamos en la posición de acumular la fuerza suficiente para regresar y abrogar en definitiva la ley del ISSSTE. Nos parece que el tema de las AFOPES está latente, que hay un debate nacional, que necesitamos seguir exhibiendo las cifras escandalosas de las ganancias y cómo este gobierno ha definido entonces que podrá utilizar hasta el 30% de esos fondos para financiar la infraestructura nacional. Es obvio que se está construyendo aeropuertos, carreteras, infraestructura gubernamental a partir de los fondos de los trabajadores. Entonces, este gobierno ha privilegiado tener con el capital financiero nacional e internacional una interlocución que no fue capaz de dársela a los maestros. Nos parece que esta situación de recibir a un pato, de recibir a un grupo musical, tal vez sea de nuestro agrado o no, significa entonces que se ha optado por ocultar, por tratar de decir que no sucede nada, que en este país no hay problemas, que la huelga no alcanzó la magnitud que se requiere. Y bueno, creo que la expectativa, la perspectiva que tenemos que trazarnos es que tenemos que organizarnos, que tenemos que regresar a la base con los padres de familia, con los estudiantes, poderles explicar de mejor manera por qué esta lucha. Todavía hoy algún padre de familia me decía, pues no lograron el objetivo final, pero pusieron en evidencia que este gobierno no le interesa a los trabajadores, y nos parece que en el fondo lo que está en la pelea es que podamos lograr en una siguiente movilización, que tampoco hemos definido cuándo y que no necesariamente tendría que ser hasta el otro año. Hemos dicho entonces que necesitamos una mayor fuerza, que necesitamos que los trabajadores al servicio del Estado, los llamados burócratas, los maestros universitarios y todos los que están afiliados al ISSSTE, volteen y vean que en esta lucha cabemos todos, pero también los trabajadores que están afiliados al IMSS y también los trabajadores que no cuentan con ninguna seguridad social, que son la inmensa mayoría en este país. Entonces nos parece que la lucha por una vejez digna, por una pensión que se pague en salarios mínimos y no en UMAS, continúa, que estamos haciendo una pausa, no en el sentido de que nos vamos de vacaciones, como en algún comentario se ha hecho. Estamos nuevamente en nuestras escuelas, preparando entonces las mejores condiciones para regresar pronto, con mayor fuerza, con mayor contundencia, y seguir en este debate. Nos parece que espacios como este nos posibilitan entonces que un número importante de compañeros, pero también de la población, entienda que si no logramos cambiar esta ley 2007, estamos condenados a una vejez de miseria. Eso sería mi participación. Nos parece que el balance tiene que darse desde abajo, tiene que reconocerse que nos faltó mayor contundencia, que nos faltó mayor organización, que necesitamos entonces convencer sobre todo a los jóvenes de que si no lo hacen ahora, están condenados a no tener la posibilidad de una pensión como la que gozan ahora nuestros compañeros, un servicio médico
permanente en el ISSSTE, pero también la posibilidad de que sus dependientes, al fallecer el trabajador, puedan seguir con una pensión que les permita pues también tener acceso a una vida más plena. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bien, gracias, compañero Pedro, que interviene sobre este asunto de la huelga nacional de la coordinadora, que como dice, es simplemente una pausa, puesto que desde 2006 no se ha dejado de luchar contra la ley del ISSSTE y esta lucha pues sigue y seguirá. A continuación daremos la palabra al doctor Gustavo Leal Fernández, quien pues dará su visión de esta coyuntura y un poco cómo se sitúa ahorita la problemática ante la respuesta que dé el gobierno a la CENTE, y que sabemos que no fue aceptada, que es esta modificaciones que plantea ahí muy paliativas a la ley del ISSSTE. Entonces damos la palabra, pues tenemos 30 minutos para su intervención, para pasar después a una serie de preguntas que puedan hacer a través de la transmisión que estamos haciendo a través de Facebook de la sección 9. Damos la palabra al doctor Gustavo Leal. Pues muchas gracias, buenas noches, mucho gusto en saludarlos a todos, con mi agradecimiento por la participación en este evento, a todos los que nos están siguiendo y pues a todos los que estamos en esta ocasión aquí reunidos. Sí quisiera yo puntualizar o centrar un poco algunos de los avances que lograron dentro de esta experiencia muy intensa que aconteció en los últimos días aquí en México respecto a la movilización de esta huelga nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo primero que yo quisiera señalar es que en el balance que tenemos, el alcance de la movilización vuelve a ser con el año 2025, pues un alcance muy grande y tiene presencia en casi la totalidad del país. Y en ese sentido llama mucho la atención que la administración actual de la presidenta Claudia Sheinbaum siga oyendo el tamaño, la magnitud de esta movilización, pero no está escuchando profundamente la precisa demanda que se está poniendo sobre la mesa. La agenda que se trató contempla varios ángulos, pero yo solo me voy a referir, por supuesto, a la parte que tiene que ver con la seguridad social y lo que pudimos apreciar en esta movilización 2026. Hay que recordar que venimos del año 2025, estamos donde estamos por una imprudente iniciativa que presentó el director del ISSSTE, Martí Batres, en enero del año 2025 para solicitar a los trabajadores que estamos arriba de las 10 sumas una aportación extra para financiar el desfinanciado seguro de salud del ISSSTE, que por supuesto los trabajadores no somos responsables de ese desfinanciamiento, y que generó en una iniciativa que la presidenta de la República en ese momento, enero, febrero, marzo de 25, pues muy oportunamente tuvo a bien retirar. Esto representó un agravio profundo para el Magisterio Democrático, porque en los meses previos se había estado todavía tratando, en octubre, noviembre, diciembre de 24, una agenda para encontrar una solución a la situación que ha generado la famosa reforma Calderón-Beltrones del ISSSTE de 2007. Entonces estamos aquí por ese motivo. Eso fue lo que despertó un gran agravio en el magisterio y que se extendió a muchos otros trabajadores al servicio del Estado. Entonces lo que es muy interesante es que la correlación que hay entre la gran primavera magisterial de 25 y lo que ahora fue esta huelga nacional muestra el enorme crecimiento de la demanda y su presencia, como decía yo, ya a nivel nacional. Los que seguimos hace muchos años este debate de la situación pensionaria de México, pues no podemos menos que agradecer
esta movilización nacional que volvió a poner sobre el centro de la mesa el enorme desafío que tiene el sistema pensionario actual. En los años anteriores y en las administraciones anteriores hubo otros episodios, solo en el caso de la ley del ISSSTE, con la iniciativa Ayala de 2005, luego el proceso de amparos a la reforma Calderón-Beltrones, el conflicto colectivo más grande que ha habido en la historia judicial de México, con 4 cascadas de amparos, y posteriormente los debates intensos que hubo con sindicatos. En muchas otras ocasiones se pudo, con el Poder Legislativo, durante el periodo de Peña Nieto, discutir también algo en cámaras, pero la ocasión que tenemos en 2025 y en 2026 es la más grande que ha habido para poner sobre la mesa en el colofón todo el sistema de pensiones de México, pero en el centro de este colofón particularmente el impacto de esta nefasta ley, como le llamó el magisterio también en 2007, que es el resultado de un pacto entre las élites del PRI y el PAN, y que, como estamos viendo, 17, 18 años después, ha generado una ola de protestas que no cesan y cuyo punto más alto, quiero reiterar, han sido estos años 25 y 26, y donde el magisterio democrático puso en el centro del debate nacional un problema muy relevante. Bueno, en este marco, la demanda legítima, y esto me parece a mí muy importante, tiene como gran aprendizaje de esta huelga nacional que quedó completamente establecido que la responsable de resolver este problema es la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Es ella la que tiene la capacidad, los recursos, y le falta ahora la voluntad política, pero confío yo en que llegará para enfrentar un desafío de este tamaño. Insisto siempre en todo este tipo de eventos que el Poder Legislativo no tiene capacidad ninguna de elaborar una iniciativa como la que se está solicitando, porque el conjunto de recursos los tiene el Poder Ejecutivo Federal. Está ahí, en el Poder Ejecutivo Federal, la masa de lo que es pues la información vital, así como el trabajo actuarial que habría que hacer, e incluso también el trabajo en términos de las propias leyes. Y me parece a mí que lo que mostró muy claramente 25 y 26 es que es la presidenta la que tiene que dar este paso con sus recursos y sus posibilidades para atender esta demanda, para finalmente terminar escuchando. Hasta ahora no ha habido por parte de ella esta voluntad. Hay un obstáculo que ella ha puesto, que es un obstáculo presupuestal muy frágil. Tenemos además otras peores evidencias, como las que tocó comunicar a Martí Batres apenas en estas mesas que acaba de mencionar el profesor Pedro Hernández, donde él sostuvo que hacer algo con esta ley significaría 20 puntos del Producto Interno Bruto, del PIB. Bueno, hasta este momento esta afirmación de Martí Batres no está explicada. Es función del gobierno, lo más pronto posible, explicar semejante argumentación. La presidenta habla de presupuesto, pero este director del ISSSTE agregó ahora esto que debe explicar. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que como un primer balance, la huelga nacional sostuvo el tamaño de la demanda, la profundidad de una petición a la presidenta de la República para que tome cartas en el asunto. Ahora bien, además de la respuesta que ellos dicen que pusieron sobre la mesa como responsables del Poder Ejecutivo, los 3 secretarios, o los 2 secretarios y el director del ISSSTE que ya mencionó el profesor Pedro Hernández, hay que mencionar que lo que se puso sobre la mesa, y lo hemos examinado en otras oportunidades, y lo vamos a seguir examinando en muchas ciudades de provincia que se nos ha solicitado inmediatamente y en la propia Ciudad de México, más que propuestas son disposiciones unilaterales
que no atienden el fondo de la demanda. Junto con esta afirmación no probada de que tocar la ley costaría aproximadamente 20 puntos del PIB, según dijo Martí Batres, se puso sobre la mesa algo que no tiene nada que ver con lo que se está solicitando. Lo que se está solicitando es remodelar el sistema de pensiones, utilizando todos los recursos que están ahí para encontrar una combinación virtuosa que eleve las pensiones. Y la respuesta gubernamental, digo, ni siquiera una propuesta, es una disposición, es una especie de orden, para decirlo en el lenguaje de la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, hay esto y ya, ¿verdad? Utilizando este lenguaje un poco de regaño a todos los trabajadores al servicio del Estado, porque lo que la coordinadora puso sobre la mesa no es solo para el magisterio, es para todos los trabajadores al servicio del Estado. Pues entonces son un conjunto de disposiciones que yo he definido como una operación sobre la cola del ratón neoliberal sin tocar la naturaleza de este ratón, ¿verdad? Este conjunto de iniciativas son tres. La primera es, la verdad, demagógicamente y utilizando un lenguaje impreciso, el lenguaje que ha utilizado el director del ISSSTE, Martí Batres, afirmar que se va a crear una aseguradora pública solidaria para solo, fíjense ustedes, pagar la cola del ratón neoliberal, es decir, la renta vitalicia, sobre la base de una pensión muy baja. O sea, no se atiende lo que se está solicitando, que es que suban las pensiones rediseñando los recursos que estamos poniendo todos en materia de pensiones en la ley del ISSSTE, en el apartado B. Además de esta aseguradora se dice otra cosa absolutamente imprecisa, que hay que hacer de pensioniste una afore neoliberal más, como el espacio que habría que fortalecer para encontrar una mejora en la pensión. Siendo una afore neoliberal más, el pensionista da las mismas bajas pensiones que las otras 9 afores. Entonces no se entiende qué profundidad puede tener esta medida, diciendo que hay que hacer una campaña de afiliación para atraer más trabajadores a pensioniste. ¿Los van a traer de las otras 9 afores? ¿O quién va a integrar ahora ese crecimiento del afore pensioniste? Esto no soluciona de fondo, en absoluto, la demanda que se puso sobre la mesa. Y revela que el equipo que mandó la presidenta a negociar es un equipo incompetente, que no es capaz de poner sobre la mesa una propuesta, sino una serie de disposiciones que son remiendos, parches sobre parches, y que no van a contribuir a mejorar el nivel de la pensión. Se dijo también entonces que lo que se va a intentar es que este fortalecimiento de pensioniste, pues entonces tuviera una cuota de mercado mayor a la que un límite establece la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, pues evidentemente pondría solo en un 20% del mercado. Lo que llama mucho la atención es que después de 2 años, el equipo de gobierno actual recurra a estas disposiciones más que a propuestas, y que además se atreva a decir, como sostuvo también Martí Batres, que no encontraron del lado negociador de la coordinadora una contrapropuesta. Pues esto es verdaderamente de carcajada. ¿Cómo iba a haber una contrapropuesta sobre estas disposiciones de remiendo mínimo, cuando la coordinadora lo que está poniendo sobre la mesa es la posibilidad de una ley ISSSTE 2026 y no regresar al pasado, como formulan siempre todos los interesados críticos de esta enorme movilización? Esto hay que reiterarlo. Nadie quiere regresar al pasado. El pasado estaba muy mal. Se viene con una ley neoliberal desde 2007, pero un gobierno que se dice diferente, o un director del ISSSTE como Martí Batres, que se pronuncia siempre como antineoliberal, sostienen ahora justamente un modelo neoliberal que no pasa
rebaja pensiones dignas y que además insume cada vez más recursos fiscales. Entonces, dentro del balance, no se puede perder de vista que la movilización de la coordinadora puso en el centro un problema que no está atendido por el gobierno federal hasta este momento, sino hay una respuesta de disposiciones parche, remedios mínimos que revelan que no escuchan y que no hay sobre la mesa la capacidad de entablar un diálogo en el sentido de que se escucha lo que dice una parte para que la otra parte pueda también ser escuchada, sino, como dijo Rosicela Rodríguez, es lo último que vamos a poner sobre la mesa. Eso revela que el equipo es incompetente, el que se sentó a negociar, porque en realidad negociación no hubo, el que se sentó a disponer y que la bola está puesta todavía en términos del momento en que la presidenta de la República opte por, con voluntad política, encontrar alternativas para enfrentar el problema. Ahora, pero el día de hoy quería yo en particular comentar algunas cosas extras que acontecieron en esta gran movilización y que nos brindan una información nueva también de cuáles son los obstáculos que han llevado a que este gobierno hasta ahora no se atreva a, como gobierno que dice que es diferente y progresista, pues tocar uno de los núcleos neoliberales más fuertes que le heredaron las administraciones anteriores, las priistas y las panistas. Resulta ser que hay un funcionario que se llama Carlos Ramírez, que fue responsable de la CONSAR durante el periodo de Peña Nieto. Este fue un funcionario típico, hoy está empleado en la consultora Integralia de Luis Carlos Ugalde, y este funcionario aprovechó este momento para hacer algunos pronunciamientos. Él, por supuesto, no solo es un gran defensor del sistema neoliberal, es un operador de este sistema neoliberal, y no está ahí porque evidentemente tuvo que salir con la llegada de el entonces presidente López Obrador, pero ha seguido opinando cuando puede, y ahora opinó, y esa es la opinión que voy a recoger hoy, para enriquecer algunas de las evidencias de cómo está bien planteado el problema por parte de la coordinadora para todos los trabajadores del servicio del Estado y no solo el magisterio, porque Carlos Ramírez lo que dijo es que, bueno, pues ya había él leído esta disposición para armar una supuesta aseguradora pública solidaria que solo va a ahorrarle al trabajador unos centavos al final de la baja pensión, con una administración que tal vez cobre un poquito menos que lo que cobran las aseguradoras de las AFORES, ¿verdad? O vinculadas a las AFORES. Y que él pensaba que, bueno, pues eso evidentemente era algo interesante, pero claramente señaló que lo que había puesto sobre la mesa el debate es que, de alguna manera, revertir, son sus palabras, el sistema de ahorro para el retiro en el ISSSTE generaría repercusiones fiscales. Fíjense ustedes, en su opinión, tendría repercusiones fiscales en inversiones y sería muy mal recibido, dijo, por los mercados financieros que la presidenta Claudia Sheinbaum revirtiera el sistema ISSSTE. O sea, está clarísimo. Esta voz expresa que justamente los intereses que operan las AFORES no están dispuestos en lo más mínimo a tratar de encontrar una solución diferente, que fue lo que puso sobre la mesa la coordinadora. En la administración del presidente AMLO se ejecutaron 2 parches, el primero a la ley del IMSS en diciembre de 2020 y después el criticadísimo e inestable Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y lo que se puso ahora sobre la mesa, esta aseguradora pública solidaria, y hacer del ISSSTE, del pensionista, un espacio de crecimiento, pues lo único que está implicando es lo que también Carlos Ramírez, como buen conocedor del sistema privatizado, dado que él es un eterno defensor de este sistema, presentó evidentemente como una opción. Entonces él dijo, bueno, armar una aseguradora como estas, como digo yo,
con esta aseguradora, pues sería obviamente un cambio de operador. Pero él mismo dice, pero eso, evidentemente, un cambio de operador no resolvería por sí mismo el problema pensionario, es decir, el problema de las vacas pensiones. Y más bien lo que sugirió es, bueno, pues si arman esta aseguradora, esperemos que Martí Batres, después de explicar los 20 puntos del PIB, presente pronto esta aseguradora, pues va a implicar otro subsidio. El gobierno pondría más dinero, como en el parche de AMLO al IMSS de 2020, o como ese inestable y criticadísimo Fondo de Pensiones para el Bienestar, ahora pondría más dinero en el corazón del asunto del financiamiento de este sistema que gana pero paga pensiones muy bajas, pues necesitaría ahora otro subsidio para armar esta aseguradora pública solidaria. Como verán, es muy interesante y yo creo que como enseñanza de esta huelga nacional 2026 y que lo que nos dejó claro es que hay voces como la de este gran defensor del sistema privatizado que lo que dice es no toquen en lo absoluto el estado de cosas que está llevando los recursos a las Afores, porque eso sería muy mal recibido por los mercados financieros que la presidenta tocara esto. Es importante subrayarlo como un aprendizaje de esta huelga. Y segundo, reconocer que este supuesto, esta disposición para armar una aseguradora pública solidaria, pues sería un nuevo subsidio, con lo cual llegamos al problema que siempre señalamos. Miren ustedes, las reformas neoliberales de 1995-97 al IMSS y la del ISSSTE de 2007 están muy mal hechas, son muy caras, son reformas que le reportan al fisco mexicano un alto costo. Lo que hoy pagamos en pensiones, parte se debe, por supuesto, a la gente que tiene todo su derecho a haber pasado a pensión, pero también el costo tiene que ver por el tipo de reformas que se hicieron. Entonces sucede algo curioso. El presidente López Obrador hizo dos parches que agregan más recursos a ese gran problema de las mal hechas reformas neoliberales, que son las que defiende Carlos Ramírez. Y ahora con esta aseguradora pública solidaria se pondrían más recursos. Entonces, aquí hay algo que la presidenta de la República podría considerar. Si ella dice que no tiene presupuesto, podría perfectamente hacer un análisis bien hecho, donde incluso los que tenemos algún conocimiento de esto podríamos orientar de la reforma del IMSS, de Cedillo, de la del ISSSTE, de Calderón y Beltrones, de los dos parches de AMLO y de todos los recursos que estamos poniendo ahí, y se vería que evidentemente se podría actuar si ella no tiene presupuesto para quitarle peso a estas reformas tremendas. Ustedes saben que a la derecha le encanta decir el problema de las pensiones es tremendo, ya vamos a pagar 2 billones de pesos y ahora con la mal llamada pensión para los adultos mayores, que es muy bienvenida, pero que no es una pensión, es un apoyo, pues ya casi se están sumando otros 400,000 millones de pesos y este es un problema muy grave. No, lo que es grave es que el gobierno no entre a corregir esa inercia que de todos nos va a tener que pagar. El asunto no es que no vayan a pagar, van a tener que pagarlo el gobierno que sea durante los siguientes años, pero tal vez se podría enfrentar ese mal diseño de las reformas neoliberales hechos por los tecnócratas completos del PRI y del PAN entre evidentemente el año 95 y el año 2018. Entonces, la enseñanza que tenemos muy clara, muy importante, es que se volvió a esparcir en el centro del debate nacional el modelo privatizado de pensiones, es decir, el modelo de pagar pensiones vía cuenta individual, Afore, aseguradora privada y renta vitalicia. Podríamos decir que hay incluso un gran avance en el conocimiento del gran auditorio mexicano sobre este tema, si se revisan las intervenciones que ha habido en esta
importantísima huelga nacional, es claro que hay mucha más precisión respecto a lo que se está demandando a la presidenta y también respecto al conocimiento que hay de lo que se está poniendo en juego. Y justamente lo que se está poniendo en juego es un cuadro muy sencillo que nos muestra 10 afores con distribuciones de mercado diferentes, pero que están repartiéndose este pastel sin que la presidencia de la República tome cartas aún en el asunto o con una declaración de Martí Batres del tamaño de decir, bueno, esto costaría 20 puntos del PIB, pero sin detenerse siquiera, no sabemos siquiera si lo haya estudiado, esta composición del mercado. Porque miren ustedes, por ejemplo, la Afore Coppel tiene el 19.8 de este mercado, seguida de la Afore Banamex con 14.3 del mercado. Después tenemos la Afore Profuturo con 14% del mercado. Después la Afore Azteca, la de Salinas Pliego, con 13.7 del mercado. Después tenemos la Afore Sura, con 13.2 del mercado. Tenemos también luego la Afore Siglo XXI Banorte, la de los trabajadores del IMSS, 12.1 del mercado. Y después viene la Afore Pensionista, ¿con cuánto? 4.2 del mercado. Esta es información de la CONSAR, la que estoy utilizando. No es información de medios de comunicación, es la información de la Comisión Nacional del Sistema para el Retiro. El pensionista tiene 4.2 del mercado, luego sigue la Afore Principal con 3.8, la Afore Invercap con 3.1 y finalmente Inbursa, la de Slim, con 1.8. Este mercado es el que está en el centro del debate. Detrás de cada una de estas afores hay un grupo. Ahorita no la movilización 2026. Lo que se puso sobre la mesa en este balance es este mercado, el mercado que acabo de describir, con la siguiente característica además importantísima, que estas afores están cobrando una comisión sobre saldo. Atención con esta comisión sobre saldo. Con los parches de AMLO se dijo, bueno, ya logramos detener que las comisiones suban. Es cierto, eso es completamente cierto, pero la comisión es sobre saldo. ¿Qué esto quiere decir? Al trabajador le están cobrando no por la aportación nueva que pone, sino por todas las aportaciones que ha hecho, por la aportación nueva y por el rendimiento. Es decir, es una ganancia bastante jugosa para la Afore que haya una comisión de saldo y no otro tipo de comisión. Este es un asunto también que se puso sobre la mesa en el balance de esta huelga nacional. Resulta ser ahora entonces que con los parches de AMLO va a haber muchos más recursos porque la aportación patronal al IMSS va a subir fuertemente durante los siguientes años, desde 2023 hasta 2030, y aunque la comisión baje, la masa de recursos que entran en el sistema es muy alta, y aunque la comisión baje, la ganancia por cobrar esta comisión de saldo va a ser muy jugosa para la Afore. ¿Cómo puede decir entonces el gobierno que no hay recursos? No en el sentido de que los recursos estén mal localizados en una Afore, sino en el sentido de que ni siquiera se atrevan a poner sobre la mesa la discusión sobre otro tipo de comisión que le ayudaría al trabajador. Hay alternativas. Hoy no les voy a mencionar para no distraernos del punto central, pero lo que sí es muy relevante es que frente a lo que se logró en este 2026, que es poner a debate el modelo privatizado de cuentas individuales, afores, aseguradoras y rentas vitalicias, la respuesta gubernamental solo fue un remiendo, o sea, proponer confusamente una aseguradora pública solidaria, lo cual no es preciso en absoluto, pero que significa que el trabajador seguirá recibiendo en el apartado B una pensión bajísima de pensionista de 7,000 pesos, y a la hora que le entreguen
que le administren la pensión, la renta vitalicia, pues le van a cobrar 4, 5, 10, 20 centavos menos que cualquiera de las aseguradoras que están vinculadas a este modelo Afore. Como verán ustedes, es muy interesante lo que pasamos, lo que vivimos justamente en este 2026. Esta presentación tan concisa que nos hizo Pedro porta un mensaje muy importante. Este momento va a continuar. El debate sobre el sistema pensionario que venimos dando hace tantos años va a continuar. Ha pasado por dos grandes modelos que han, podríamos decir, exacerbado como nunca las bajas pensiones que estamos recibiendo, y esos han sido las movilizaciones de 2025, la primavera magisterial, y ahora esta enorme movilización nacional, casi como dije, del año 2026. Lo más importante aquí, para concluir esta pequeña reflexión, es que sobre este balance, lo que queda claro es, uno, que la Presidenta de la República es la que tiene la última palabra. Lo que pusieron sobre la mesa los 3 funcionarios que mandó a reunirse con la coordinadora no hicieron más que poner más parches, remedios mínimos, parches sobre los parches. La que tiene la palabra es ella. Y ojalá que la voluntad política entre pronto para que ella tome cartas. Y segundo, que quede claro que no se trata de regresar para atrás. Se trata de hacer la ley ISSSTE 2026. Y si no es 2026, será 2027 con el país que somos ahora. Y tercero, que se trata de una ley para todos los trabajadores al servicio del Estado. No es el magisterio democrático, porque también tuvimos oportunidad de escuchar a la Presidenta en una de sus últimas intervenciones tratando de reducir la representación magisterial de la CENTE. Desde mi punto de vista es un asunto sumamente delicado que no era correcto plantear si de lo que se trata es de atender el problema. Estamos hablando de todos los trabajadores al servicio del Estado. Y la cuarta enseñanza es que frente a esto, lo que ha señalado el CENTE con S de Alfonso Cepeda, que no ha hecho público nunca, el que dice que está soportado en buenos estudios actuariales, pues estamos esperando justamente que lo ponga sobre la mesa para que veamos qué dice él que se puede hacer, porque como estudioso de este tema podré probar que eso no es ninguna ni abrogación ni reforma, es una repetición de lo que intentó hacer AMLO o hizo con el IMSS en el año 2020 y que sigue pateando el bote y que mantiene intacto el modelo neoliberal en el pago de pensiones. Es decir, que no se atreve todavía este gobierno, como no lo hizo AMLO, a buscar una combinación no neoliberal para pagar pensiones. Buscarla, encontrarla, querría decir que hay posibilidades, siempre con costo fiscal, pero que ennoblecería al gobierno porque habría finalmente puesto sobre la mesa algo diferente a lo que se viene haciendo en México en esta materia, por lo menos desde el SAR 1992, que se llama modelo de autopensión. Tu trabajador te financias tu pensión y ella va a depender de lo que lograste ahorrar y de los rendimientos. Pero como estos ahorros provienen de salarios tan bajos, pues siempre se va a ahorrar muy poco. Como verán ustedes, hay que celebrar mucho esta huelga nacional y sus resultados. Hay que criticar mucho también el pobre análisis que se ha hecho en medios, en redes, sobre lo que se avanzó. El tema está puesto en el escritorio de la Presidenta de la República. Ojalá que muy pronto surja la voluntad política para pasar realmente a pagar pensiones dignas y no parches que mantendrán siempre las pensiones en un nivel que no es digno después de cumplir los años de servicio que establece cuando uno firma un contrato de trabajo y quedan claras las reglas de lo que va a ser el nivel de esa pensión. Les agradezco muchísimo.
Bien, gracias al doctor Gustavo Leal por sus siempre valiosas aportaciones. En el Facebook podrán subir algunas preguntas, dudas que tengan a los ponentes para ver un poco mayor claridad respecto a lo que se ha manifestado. Tenemos algunos comentarios aquí que nos envían en el Facebook, donde dicen que aprobación a la ley del ISSSTE es la solución, de que los fondos deberían estar trabajando y fructificando para nosotros, los trabajadores. Se refiere a lo que comentó el maestro Pedro de las AFORES y a la CENTE. Hay aquí un comentario que dice que el concepto 1L es para el seguro de cesantía, edad avanzada y vejez, para sostener las pensiones de los que están jubilados y los que todavía se van a jubilar. Próximo transitorio. Señalan que este concepto de L se les descuenta también a los compañeros de cuentas individuales. O sea, que hay una confusión aquí porque se entiende que sería para su fondo, ¿no? Pero dice que no se toma en cuenta este concepto para beneficio de los de cuentas individuales. Para la doctora CENTE, no viene conviene, los derechos se defienden. La abrogación es la única solución. La abrogación de la ley del ISSSTE es la única solución real. Las AFORES ganan comisiones de nuestro dinero, que nos dan un quinto. Un saludo de las trabajadoras del sector salud, de las trabajadoras de la salud, de Filtras, etcétera. Y son los comentarios que nos han enviado. Te señalamos que si quieren enviar algunas preguntas. De aquí detectamos esa pregunta de que el concepto 1L, ¿cómo funciona en este caso para cuentas individuales? ¿No? Ya que en el caso de nosotros lo tenemos claro, es el fondo solidario común, pero sí cómo funciona para el caso de los compañeros que están en cuentas individuales. En el 10º transitorio, sí. Pedro, ¿tú lo ubicas ese fondo? ¿Sí? ¿Te suena? Son de los, nos descuentan 4 L's en seguridad social. Sí, claro. Pensiones, culturales, salud, etcétera. El 1L se entendería que en el caso de nosotros para el fondo solidario y en el caso de los con cuentas individuales pues es su aportación que va a su fondo de ahorro individual, donde se puede agregar lo que le llaman el ahorro solidario, que es un extra que se tienen que dar para buscar mejorar su pensión. Pero sí, la duda que se tiene aquí es esta de este concepto de 1L, cómo funciona en el aspecto de cuentas individuales, ¿no? Que aparece igual para quienes estamos en 10º transitorio y para los compañeros de cuentas individuales. Es un descuento. Y Pedro. Y tal vez recuerden, compañeros, que tenemos cuatro conceptos que cada quincena aparece en nuestro talón de pago, que sería ese 1L, que sería también el seguro para maternidad, el seguro para vivienda, bueno, la aportación para vivienda. En este caso sería la aportación en cuenta individual a su fondo de retiro del trabajador. Y luego recuerden que también hay un esquema de ahorro solidario, es decir, que si el trabajador aporta un peso, el gobierno tendría que aportar 3.2 pesos. Sin embargo, hemos visto que aún con ese ahorro, que sería a costa del salario del trabajador, no se alcanzaría tampoco a un monto lo suficiente para, como está en estos momentos estipulado, para los del 10º transitorio, que sería el salario devengado, el promedio del salario devengado en el último año de servicio. Hemos calculado que aún con ese ahorro solidario no rebasaría los 8.500 pesos mensuales la renta vitalicia. Entonces creo que necesitamos clarificar mucho eso. Sería esa la respuesta. Y tal vez si no hay alguna otra pregunta, creo que afirmaciones como la que hace Claudia Espejel, dice que los fondos deberían de estar trabajando y fructificando para nosotros los trabajadores. Tal vez ahí decirles que, por ejemplo,
al cierre del cuarto trimestre del 2025, el SAR administró 69 millones de cuentas individuales. Y, por ejemplo, en el 2025, los ingresos de las AFORES por comisiones ascendieron a 40,000 millones de pesos. Es decir, que las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan. Creo que eso tendríamos entonces que entender, que no hay dentro de cuentas individuales la posibilidad de mejorar sustancialmente lo que sería una pensión. Creo que Gustavo lo ha llamado con mucho atino, es una autopensión. ¿Cuánto ahorras? ¿Cuánto te corresponde, no? Claro, sí. Sí. Bien, dos preguntas que me gustaría rescatar. Una, preguntan si la CONAJOT, que sería para el compañero Pedro, ha tomado en cuenta los elementos que se han manejado, tanto por el doctor Sola Leal como por si se han tomado estos elementos para la CONAJOT, que está trabajando algún tipo de propuesta sobre esta ley del ISSSTE, o una auténtica nueva ley del ISSSTE. ¿La CONAJOT está tomando en cuenta estos elementos? Bueno, desafortunadamente no logramos en esta etapa, y creo que eso tendría que ser parte del balance, de la autocrítica, conocer la propuesta que estaba trabajando la CONAJOT. En todo momento solicitamos en la Asamblea Nacional Representativa se presentara para que pudiéramos abonarle en el debate, y nos parece entonces que tenemos ahí un pendiente importante, porque nosotros hemos dicho que tenemos propuestas, hemos hecho propuestas desde nuestros contingentes, y en el debate con los funcionarios exhibimos también esa parte, pues que ya se refirió Gustavo. Por ejemplo, eso de los 20 puntos, no hay un sustento que plantee que efectivamente se necesitaría 20 puntos del Producto Interno Bruto para las pensiones solidarias. Hay un elemento muy importante: ni todos los vamos a jubilar al mismo tiempo, ni se va a utilizar pues esas cantidades de dinero que se manifiestan. Nosotros hemos dicho que ahí están los fondos de los trabajadores, 8.3 billones de pesos, 23% del Producto Interno Bruto, y nosotros dijimos una y otra vez, no es que se expropien estos fondos, sino que el manejo tendría que ser de otra forma. Seguir en este esquema privado nos parece que entonces no tiene un remedio, no tiene un sustento, no hay una forma, más allá de si la presidenta en campaña prometió o no. Nos parece que un gobierno que decía que era un gobierno del pueblo, que era un gobierno para los trabajadores, que era un gobierno donde se privilegiaba los derechos, nos parece que el saldo es negativo. Vimos en esta huelga una y otra vez pues la contención a partir de esquemas más de la policía, de no permitir pues la libre manifestación, y creo que sí hay que insistir que hubo una agresión muy fuerte. Está el maestro Proceso que perdió el ojo, el maestro Octavio que fue lastimado, pero también el primer día que llegaron los compañeros de Oaxaca, el 26 de junio, la agresión que sufrieron, y luego ya durante las manifestaciones, la agresión que tuvo el contingente de la CETEC Guerrero, la secretaria general, la maestra Elvira, pues el acoso, los golpes, las amenazas, el robo de su dinero, de su credencial, el haber destruido su celular. Lo exhibimos en Gobernación, y en forma balbuceante la secretaria de Gobernación decía que se va a investigar. Creo que ese es un tema que tenemos que poner sobre la mesa, que debe haber un castigo a los culpables de esta represión, la reparación integral del daño y la no repetición de estos esquemas. Hoy vemos a las madres buscadoras manifestándose, y de nuevo esta parte incluso lo tuvo que reconocer el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México,
y el jefe de la policía que se va a castigar los excesos, pero nos parece que no puede ser el trato. Nosotros exhibimos una foto del 2016 de Yair Cabrera de la jornada, donde se ve a los miles de policías conteniendo la manifestación contra la reforma educativa de Peña Nieto, y el mismo esquema ahora. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nos parece que el enojo, la molestia de este gobierno y de la presidenta es precisamente que exhibimos este carácter también represivo, pero también el que se sigue privilegiando al capital financiero nacional e internacional. Bien, concluíamos con dos preguntas al doctor Gustavo Leal. Si se tiene el dato de actualmente de los que estamos en transitorio 10, ¿qué porcentaje del PIB se destina a las pensiones? Si existe ese dato. Y el otro dato sería cuántos trabajadores, en particular al servicio del Estado, son los afectados ya por la ley 2007. Sí, afortunadamente ese dato más o menos lo tenemos, lo que queda dentro del décimo tránsito son 700,000 trabajadores, tal vez un poquito menos. Y en el pensionista, pues ya tenemos en este momento, exactamente tengo la cifra de la CONSAR más reciente ahí, 1.8 millones de trabajadores en pensionistas. O sea que el grueso de los trabajadores al servicio del Estado están colocados ahí, ¿verdad? Y sí, la cifra, a lo que yo me refería, la campaña de derecha todo el tiempo insiste en que está creciendo el porcentaje nacional de lo que estamos pagando en pensiones, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay un centro que se llama Centro de Investigación y Estudios Presupuestarios que vive de vender esa exageración, diciendo que en México hay 1,000 sistemas de pensiones, vean qué barbaridad, tenemos muy poquitos diferentes, y que cada vez el costo es una bola de nieve que nos va a atrapar y que nos va a asfixiar, y que la alternativa frente a eso es, imagínense, la solución que proponen es, pues se necesita una ley marco para poner todos esos sistemas de pensiones, e incluso, dicen los actuarios de CEPEL, del CENTE con ese, hacer una especie de Secretaría de las Pensiones, ¿no? Como si eso fuera a resolver el nivel de la pensión. Entonces, esta campaña, si ustedes la ven, por ejemplo, el periódico Reforma la saca sistemáticamente, el periódico El Economista, El Milenio, ahí verán que hay expertos en ese tema cada 4 o 6 meses, un poco para asustar a la población, ¿verdad? Qué barbaridad, estamos pagando una barbaridad en pensiones, y eso es una inercia, es una bola de nieve. Por eso señalaba yo en mi intervención, eso se va a pagar siempre. La pregunta es otra: ¿cómo se pueden combinar los recursos para que se pudiera controlar parte de esa inercia, ¿verdad? Y la cifra que teníamos es más o menos esa. Esa sería la respuesta, sí. Bueno, pues muchas gracias. Concluimos esta sesión, nuevamente agradeciendo al compañero Pedro Hernández Morales, secretario de la Acción Novena, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el doctor Gustavo Leal Fernández, pues, como siempre, sus valiosas aportaciones a esta discusión que, pues, es necesario mantener para tener claridad y configurando un proceso mayor de alcance en la información y las decisiones que tomemos como conjunto de trabajadores, porque, como comentamos, la lucha sigue y seguirá hasta que logremos la elaboración de la ley 2007. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias a ustedes, Gracias. Buenas noches, Sabino, gracias. Buenas noches. Gracias.